Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúen abundando en nuestros corazones. Al dar inicio a nuestra lección, Jesús para todos, la lección del día de hoy se titula La respuesta de todos los que reciben este Evangelio. La semana pasada estuvimos mirando juntos acerca de la respuesta de Dios a la condición perdida y sin esperanza de la humanidad. Y miramos que no todo está perdido, que usted y yo tenemos esperanza. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener esta salvación tan grande que ya nos ha sido dada? Como pregunta número 1 tenemos, ¿qué es lo primero que debo hacer? La respuesta está en Hebreos 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es de que lo primero es tener fe, creer. ¿Qué es fe? ¿Qué es creer? El verdadero creer, la verdadera fe. En el mismo capítulo del mismo libro de Hebreos, capítulo 11 y el verso 1 comienza de esta manera. Es pues la fe, la certeza, en otras palabras conocidas mejor para nosotros, la seguridad. Es pues la fe, la seguridad de lo que se espera. No es la seguridad de lo que ya tuvimos ni de lo que tenemos hoy. Es de lo que se espera. Eso es fe. Creer que lo recibiremos. Algo que todavía no lo tenemos en una experiencia literal. Fe es creer en lo que se espera y dice que es la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que tenemos y debemos de tener todo real creyente. Creer con certeza que tendremos esta salvación que por fe ya la tenemos, pero la recibiremos visual, textual, literalmente, cuando Cristo regrese con poder y gloria, nos tomará a sí mismo y nos llevará con Él. Él mismo lo prometió. Eso es fe. Entonces, lo primero es creer, tener fe. Lo segundo, pregunta número 2. Así que la pregunta número 2 es creer en Jesús de la manera correcta. ¿En quién es Él? Colosenses 2, capítulo 2, versos 9, nos dice de la siguiente manera. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, estamos hablando de Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el libro de Juan, capítulo 20, verso 28, encontramos aquel encuentro de Jesús con Tomás. A Tomás se le había dicho que Jesús había resucitado. Y él dijo, solo si mis ojos lo ven y mis manos le palpan, creeré. Eso es contrario a la fe. Cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, Tomás, mete tus dedos en mi costado. Y cuando Tomás lo ve, se arrodilla, se postra delante de él y hace esta declaración: Señor mío y Dios mío. Reconoce a Jesús como Señor, está escrito con mayúscula, y como Dios, está escrito con mayúscula. Señor mío y Dios mío.
Ahora Jesús lo amonesta y le dice: Tomás, porque miraste, creíste. Más bienaventurado o más feliz o dichoso es el que sin ver cree. Bueno, para muchos entonces Jesús es solo un profeta o fue un profeta. Para muchos solo fue un gran revolucionario de su tiempo. Para otros Jesús es un ángel. Para otros Jesús es un ser creado. Pero para ti, ¿quién es Jesús? La Sagrada Escritura me dice a mí que Jesús es Dios mismo, hecho carne. Eso es crucial para mi vida, para tener la salvación que Dios ha hecho posible para mí. Creer de la manera correcta en quién es Jesús. La pregunta número 3 de este estudio de hoy es: ¿qué sentimiento debe de experimentar la persona que ha creído y reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Hechos 2:38. Tenemos aquí al apóstol Pedro delante de la multitud en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo bautizándolos a todos los que estaban ahí reunidos, 120, dice en el contexto de esta lectura. Y él se pone de pie y da aquel sermón, hablándoles de la obra que Jesús había hecho, a lo que había venido para el pueblo de Israel y para todos los que en él creemos. Y entonces, después que les manifestó y les dijo acerca de Jesús, dice que todos los ahí presentes se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: ¿qué debemos hacer? Y Pedro responde aquí en el verso 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Entonces, vemos cómo el llamado es a arrepentimiento. Lo que se debe de experimentar es un sentimiento que lleva a arrepentirse. ¿A arrepentirse de qué? De la manera en la que estábamos habitualmente acostumbrados a vivir. De todo eso que lastimaba no solo a Dios, sino a nuestros seres amados, a nosotros mismos, lo que nos destruía a nosotros mismos, todas esas acciones, todos esos sentimientos acumulados de odio, de soberbia, de prepotencia, todas esas acciones destructivas. De eso se debe de tener una experiencia de arrepentimiento, no de dolor, no de culpa, no de tristeza, no de remordimiento, sino arrepentimiento. El arrepentimiento se muestra en una acción totalmente que lleva a lo contrario, a lo opuesto de la dirección que antes llevábamos. Es como si hubiésemos salido del lugar seguro, de casa, para ir al lugar incierto, donde solo nos esperaba destrucción, dolor y sufrimiento. Ahora nos arrepentimos de ir camino a ese lugar y tiene que darse una vuelta completa. No es una media vuelta, es una vuelta completa, darle la espalda a esa dirección que llevábamos antes y caminar a la dirección correcta, de vuelta a casa. La pregunta número 4. Después de que hemos creído y reconocido a Jesús como Dios y tenido la experiencia del arrepentimiento,
qué acción debe de tomar la persona. Lo dice el mismo capítulo en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. La acción te lleva a tomar la acción del bautismo. El bautismo bíblico, el bautismo correcto. Hay varios bautizos, pero no son los bíblicos, no son los correctos. Porque para poder ir al bautismo debe de ser una elección que cada individuo personalmente toma. Pero esto lo miraremos en una lección más adelante. Así es de que la acción que se debe de tomar es la acción del bautizo. Pregunta número 5. ¿Qué espera Dios mirar en cada uno de los que lo hemos reconocido a Él como Dios y aceptado a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas? Leemos en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 3. Antes vamos a leer Mateo, capítulo 16, verso 24. Aquí el discípulo, el apóstol y seguidor de Jesucristo, Mateo, escribe en su libro: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, escribe Mateo. Si alguno quiere, el llamado es para los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene que haber una negación de nosotros mismos, de esos deseos que antes saciábamos, de ese camino que antes caminábamos, que nos llevaba a la destrucción. Tenemos que negarnos, tomar nuestra propia cruz, no la cruz de los demás, la cruz propia, la mía, y seguir a Jesús. Primero el llamado, el apóstol escribe que lo dijo a sus discípulos. Y en el libro de Juan, capítulo 3, verso 7, lo registra así. Aquí tenemos la conversación de Jesús con Nicodemo, un maestro de Israel. Jesús le dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque en el verso 3 Jesús le había dicho a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La implicación a la negación y el de tomar la cruz para seguir a Jesús tiene que ver con un nuevo nacimiento, un nuevo ser. Así es de que el llamado es a nacer de nuevo. Se mirará en una experiencia de negarse a uno mismo, tomar su cruz de uno mismo y seguir a Jesús. Marcos 8:34 dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Ahora el llamado no solo es para los más cercanos, es para la gente que estaba ahí y a sus discípulos, y les dice las mismas palabras. Marco lo registra de esta manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hay otro registro.
y lo registra Lucas en el capítulo 9, el verso 23. Mire cómo lo registró él. Dice, dijo a todos, en el verso 23, Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas registra de esta manera maravillosa. Jesús decía a todos. Aquí nos incluye a usted y a mí. Pero hay otra cosa que cambia un poco. Lucas dice que les dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un diario vivir de negación continuo. No es si se negó a hacer esto el día de ayer, ahora está permitido que lo vuelva a hacer. No, es diario. Tal vez a las cosas que tuvo que negarse el día de ayer no son las mismas a las que se enfrentará el día de hoy, que los deseos de su carne le pedirán. No son las mismas de ayer ni serán las mismas de mañana. Pero cada día es algo continuo, de cada día, tomando la cruz personal y seguir a Jesús. Ahora los invito a que hagamos juntos una respuesta de fe. Creo en Dios. Creo en Jesucristo como Hijo de Dios. Creo en Jesucristo como Salvador y lo recibo como tal. Creo en Jesucristo como Dios, hecho carne, manifestado en carne. Creo en el bautismo del agua y del Espíritu Santo. Creo y reconozco y acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo continúen abundando en cada uno de nuestros corazones. Hasta la próxima semana.